paso a Miguel, que no ha puesto obviamente su nombre en la presentación, pero ok. Entonces, te cedo el paso. Ya voy a poner mi micrófono apagado. Ok, muchachos, no sé si me pueden ver de manera correcta. Ok, entonces, bueno, tal vez no vea directamente a la cámara porque quiero también aquí ir acá al público que está presente. Entonces, básicamente el día de hoy, lo que tengo pensado es comunicar, informarles de lo que son estos patrones de diseño en diseño de interfaces. Esto más se remonta desde una experiencia que yo tuve en una empresa, que no quiero decir el nombre, obviamente, por ciertos problemitas. Entonces, yo mientras realizaba prácticas en esta empresa, mi jefe inmediato, él me comentaba sobre unas guías, ¿no? Sobre lo que yo debería seguir en base a lo que me quiero especializar. Ya saben lo que es backend o front. Y él me mencionaba un poco de tips, en donde decía, si yo quería especializarme en back, debería seguir, ya sean, o sea, aprender, ya sean técnicas, tecnologías, patrones, arquitecturas, y de la misma manera por parte del front. Entonces, cuando me mencionó patrones por parte del front, me causó como tal inquietud, porque básicamente, eh, yo recibí diseño de software con Pamela. Pamela me enseñó que los patrones de diseño en un software te da ciertas ventajas a tu software. Es como que lo hace más robusto, más escalable, más flexible. Le da ciertos, como dirían por ahí, power-ups a tu sistema. Entonces, si eso ocurre o eso ofrece los patrones de diseño por parte del back, yo dije por parte del front debe ser de la misma manera, o sea, debe causar un impacto grande que básicamente haga que tu software sea mejor que el de la competencia. Entonces, por ello fue que yo decidí darles o bueno, venir aquí a comunicar lo que son patrones de diseño en diseño de interfaz. Y ahora sí, para comenzar, creo que no me había presentado, lo siento. Mi nombre es Miguel Mendoza, para los que aún no me conocen. Y bueno, vamos a empezar primeramente con la frase que dice, cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Esta frase es un poco, digámosle que curiosa, porque básicamente, a pesar de que tenemos avances tecnológicos, a pesar de que tenemos avances con la IA, y bueno, seguimos avanzando en tecnología, las cosas como el humano percibe siguen siendo igual. Los patrones, los principios siguen manteniéndose igual. Y por ello vengo aquí a mostrarles lo que son los patrones. Primeramente, esto viene a ser un poco bueno, esto está mucho relacionado a lo que conté anteriormente, a mi experiencia, que básicamente como nosotros como ingenieros en software nos podemos especializar en varias ramas. Aquí quería solamente dar un pequeño preámbulo, existe por parte de Full Stack de Developer y Full Stack Designer, que básicamente esto da como a entender que nosotros tenemos un amplio mundo, un amplio océano por donde nosotros nos podemos especializar. Luego de eso están las áreas del diseño en UX. O sea, básicamente todos estos patrones que les vengo a mostrar se dividen en varias áreas que yo los obtuve según el libro, que ya está en las referencias al final. Y estas áreas son como, por ejemplo, la cognición, las arquitecturas, la distribución de los elementos en la pantalla, navegación, orientación, comandos y acciones, entre otras más áreas que, bueno, no las alcancé a poner porque si no la clase sería muy extensa. De hecho, mi objetivo aquí actualmente no es darles una clase magistral, sino básicamente crearles interés de que existen estos patrones y que ustedes si quieren realizar un diseño el mejor, digámosle, que gane a su competencia, pues que pueden revisar en este libro que ya les voy a mostrar la referencia al final. Y bueno, además de ello hay más de 100 patrones, que entonces son muy, muy extensos. Entonces, para empezar ya con el tema, vamos a empezar con el primer patrón, que sería exploración segura. Este patrón, básicamente, vamos a leer la frase que dice, déjame explorar sin perder ni meterme en problemas. ¿A qué hace referencia este patrón? Básicamente que a nosotros, los usuarios, cuando entramos a una aplicación, a una interfaz, lo que más queremos es meternos en problemas o que no podamos
o que tengamos ciertas restricciones. Nosotros lo que queremos es básicamente explorar dentro de la aplicación que estemos utilizando sin tener ninguna, digámosle que represalia el hecho de estar utilizando este sistema. Para ello existen ciertas pautas que este patrón nos dice. Como primero, nos dice que tenemos que tener visibilidad del estado del sistema. Esto se puede ver muy claro en este ejemplo que puse sobre Google Fotos. Aquí podemos ver cómo en cada botoncito que nosotros realizamos una edición a la foto, se pinta de un color, dando a entender que en qué estado actual está el sistema. La otra pauta es correspondencia entre el sistema y el mundo real. ¿A qué hace referencia esto? Básicamente es la coincidencia que nosotros percibimos el sistema con el mundo real. Es decir, si nos damos cuenta en el ejemplo, cada botoncito tiene una imagen, un icono, que eso nos hace entender o nos hace seleccionar de manera intuitiva lo que son las funciones. Por ejemplo, en el brillo normalmente saben poner como tipo sol, en la saturación un tipo gotita. Entonces, todos esos temas a lo que se enfoca este patrón. Y por último está el control y libertad de usuario. ¿Esto a qué hace referencia? Básicamente que nosotros podemos deshacer los cambios que hemos hecho y por si no nos gustó la edición de la imagen o la edición de algo, podemos deshacer. Esto no solo se aplica en este tipo de aplicativos, sino, como su nombre mismo dice, es un patrón universal, sino esto se debe aplicar en la mayoría de aplicaciones de software que queramos realizar. Ya sea en qué sé yo, un software donde queremos ingresar a un sistema web, por ejemplo. Nosotros cuando regresamos de una acción, queremos volver a la página anterior. En muchos de los casos, cuando regresamos o pulsamos el botón regresar, nos vuelve al menú inicial, lo cual eso nos pierde. Nosotros perdemos la navegación, básicamente. Ese sería el primer patrón. En el segundo patrón tenemos la gratificación instantánea. Este patrón también se lo considera universal porque básicamente todos los interfaces deberían tener este patrón integrado. Para ello vamos a entenderlo con la siguiente frase. Quiero lograr algo ahora, no más tarde. Básicamente esto nos da a entender que nosotros, cuando queremos, qué sé yo, queremos investigar algo. Cuando queremos investigar algo, lo primero que queremos ver en una aplicación que nos ayude sobre este tema es encontrar una barra de búsqueda para nosotros, digámosle, tipear lo que queramos investigar. Más no queremos ver ventanas emergentes que nos interrumpan la navegación o la usabilidad del sistema. Entonces, a eso hace referencia este patrón. Eso no solo ocurre con el tema de búsqueda, también ocurre con el tema de, qué sé yo, cuando queremos escribir algo. Si queremos escribir algo, lo que queremos es una aplicación donde ya instantáneamente nos permitan el escribir eso que queremos hacer, que sea una carta, instantáneamente podemos escribir una carta. Por eso como ejemplo puse a Word y asimismo ChatGPT. Se podría considerar que estas interfaces nos ofrecen de manera instantánea lo que queremos hacer nosotros, ya sea, como dije anteriormente, el navegar, el buscar o el escribir con una IA. Instantáneamente nos ofrecen esas funcionalidades. Ok, este patrón es un patrón estructural, es un patrón más enfocado a un contexto en específico. Ya no es un patrón universal como los anteriores. Este depende mucho a qué se dedica básicamente cuál es el objetivo de tu software para aplicar este patrón. Normalmente este patrón es utilizado en lo que son cuando tenemos mucha información. Y este patrón consta de 3 elementos muy importantes. El primer elemento sería algo nuevo, algo novedoso, algo que te engancha al usuario. Como segundo elemento está lo que es una barra de búsqueda. Y como tercer elemento es un menú. Este patrón, ¿para qué sirve o qué te ofrece básicamente? Este patrón te ofrece que tus usuarios, tus clientes te permitan quedarse más tiempo navegando en tu aplicativo. ¿Por qué? Básicamente. Este es un ejemplo, como ejemplo podría decir que está Amazon. Normalmente cuando uno va, digamos que se le daña la cafetera. Uno va a Amazon y dice, voy a comprar una cafetera. Pero una vez que inicia Amazon, de una aparecen ya lo que son ofertas del Día de la Madre, por ejemplo, ofertas de fin de año, etc. Eso sería el primer elemento.
Ahora, como segundo elemento tenemos la barra de búsqueda. Entonces uno dice, hay ofertas, vamos a buscar algo de que tal vez yo, digamos que quería la cafetera, pero como hay ofertas, queremos algo más, ya sea ropa, zapatos, etcétera. Y si uno tal vez no conozca el nombre del producto que quiere observar o que quiere buscar, está lo que es el menú. El menú lo que ofrece es básicamente segmentar todos estos artículos de manera que tú puedas filtrarlos y ir observando los descuentos y temas así. Entonces, para ello sirve este patrón. Por algo también puse el cómo usarlo. Básicamente, aquí dice que este patrón se utiliza cuando hay una gran variedad de contenido, como artículos, productos, recetas. También cuando uno necesita atraer o retener a clientes. Y estos clientes no simplemente deben ser clientes que van a estar de curiosos o a estar explorando, sino también para clientes que van a algo específico. Porque de cierta manera, sí o sí, lo que hace es retener al cliente, así sea por buscar algo en específico. Porque hay estos elementos que en conjunto, pues, enganchan al cliente. Ok, como cuarto patrón está el puntos de entrada claros. Este patrón, para ello vamos a leer lo que dice la frase. Ok, ya llegué. ¿Y ahora qué hago? ¿A qué hace referencia este patrón? Básicamente se utiliza en plataformas o en interfaces donde son de manera son algo digámosle que estructuradas, algo complejas de utilizar. Como por ejemplo aquí puse de ejemplo el Adobe Illustrator, que básicamente existen dos caminos. Porque en toda aplicación hay usuarios nuevos y usuarios que ya son experimentados o usuarios que ya han utilizado la aplicación anteriormente. Entonces, para usuarios nuevos hay un camino, que son las plantillas que normalmente vemos en estos tipos de aplicaciones. O para usuarios ya expertos o que ya han utilizado la herramienta anteriormente, está el otro camino que es básicamente el crear un nuevo proyecto, el abrir un proyecto que ya habían creado o el recurrir a proyectos más recientes. Entonces, este tipo de patrón lo utilizamos cuando tenemos lo que son usuarios primerizos o usuarios muy recurrentes, que te permiten guiar a los usuarios recurrentes. De la misma manera, cuando nosotros, em, básicamente, por ejemplo, en Duolingo, cuando nosotros ingresamos a Duolingo, existe como un guía que es em, empezar ahora. ¿Y qué hace este guía? Básicamente te dice, usted tiene que iniciar sesión, usted tiene que ir llenando ciertos campos y según eso, después ya comienzan lo que son las lecciones. Y si usted ya tiene una cuenta, pues simplemente inicia sesión la cuenta y pues empieza desde el último punto en donde se quedó, que eso serían para usuarios expertos. ¿Dónde no se usa normalmente este patrón? Cuando es una herramienta en donde utilizan personas muy técnicas. Por ejemplo, digamos Visual Code. Visual Code no se utiliza este patrón porque básicamente esta herramienta va dedicada a personas técnicas que ya saben utilizar la herramienta. Y si quieren aprender, pues simplemente ven un tutorial o entran a un curso, básicamente. Entonces, para ello es este patrón. Por último, tenemos el patrón explorador de medios. El patrón explorador de medios también es un patrón estructural, es decir, para un contexto en específico. Ahora bien, este patrón dice que nosotros debemos explorar visualmente y elegir intuitivamente. Es decir, nos ofrecen todo el contenido de un aplicativo de manera visual en un tipo de grill o tipo de estructura. Para ello, nosotros utilizamos normalmente este patrón cuando tenemos gran cantidad de información y no sabemos cómo mostrarla para que el usuario intuitivamente elija qué información elegir y interactúe con esto. Por eso dice que nosotros debemos utilizarla para navegación rápida a través de colecciones o categorías y para interactuar con el contenido de manera intuitiva. Entonces, como ejemplo está lo que es Instagram, que nosotros podemos interactuar con cada foto, podemos reaccionar a cada foto, podemos comentar y nos muestran las fotos de manera como un grill, ¿no? También está Pinterest o también YouTube. En YouTube, pues nosotros entramos a YouTube y de una vemos todos los videos en forma de grill y podemos ir visualizando cada video.
Entonces, básicamente, estos patrones, como pueden ver, se especifican en algo en específico, en una función en particular, que son problemas recurrentes. Entonces, básicamente, eso es lo que les venía aquí a comentar, que existen estos patrones y que estos patrones pueden ser implementados en su software. Aquí están las referencias de donde yo tomé la parte de esta información, que es de Design Interface, de Jennifer Tidwell, de la tercera edición. Entonces, aquí si les gustaría indagar un poco más sobre este tema, pues podrían buscar este libro, que está en internet de manera gratuita. Y eso básicamente. Eso es todo. Ponte te mute y tú pon el micrófono. Listo, verás. O sea, nos mencionaste, claro, el uso de distintos patrones que se pueden usar en la parte de lo que sea del diseño de las interfaces gráficas, ¿verdad? Pero ahora, digamos, como tú mencionaste, son demasiados patrones, incluso es abrumante saber que existen demasiados. Entonces, ahora lo que yo quisiera preguntarte es, nos expusiste, ¿cuántos? 5 patrones, bueno, patrones, ¿verdad? Entonces, ¿esos 5 tú los escogiste porque los consideras los más importantes o cómo fue ese proceso que tú dijiste para decir, mira, estos patrones de aquí, yo quería exponerles a todos y no simplemente decir de, ah, no, yo cogí 5 aleatorio y por eso. Ya. Ok. Yo la elección de estos patrones los escogí en base a lo que más se ve en las aplicaciones que utilizamos día a día. Al menos desde mi experiencia, los patrones los veo más en todas las aplicaciones, ya sea en YouTube, como mencioné anteriormente, el tema de ChatGPT, el tema de Word. Entonces, yo por eso los escogí porque son más de manera sencilla, digámosles así, más usados o más interactuados con los usuarios. Porque claro, hay muchos otros patrones, como por ejemplo está el tema de scroll y así, pero sentía que eran muy específicos. Entonces por eso no los tomé en cuenta. Porque la verdad, como dije en un principio, son demasiados. Entonces venir a contarles todo eso sería mucho tiempo. Pero, Toma la palabra, tú puedes. Sebastián, pues, ¿tienes una pregunta? Sí, la escucho. Sí. Ya, verás, de lo que expusiste ahorita de los patrones de interfaces de usuario, que ya, o sea, tengo una pregunta específica. ¿Estos patrones están orientados más a la experiencia de usuario o solo como que a la interfaz? ¿O tienen ambas cosas? O sea, ¿es UX UI en conjunto? Claro, está más enfocado en la experiencia del usuario, pero también te sirve para el tema de UI, porque la experiencia de usuario está muy relacionada con el tema de cómo se visualizan los objetos o cómo se visualizan los elementos dentro de una interfaz. Entonces, digámosle que de manera sencilla abarca ambos campos, pero Ya, obviamente más está enfocado en la experiencia de usuario. ajá, y en este aspecto, todos estos patrones como que van relacionados a, no sé si conozcas como que los principios que existen en UX UI, como los principios de Gestalt, o las heurísticas de Nielsen, o todo esto va, como que todo esto va de la mano, tiene una relación, o son como que independientes o complementarios. Yo los diría que son complementarios, porque básicamente en el primer patrón comentaba un poco de que el primer patrón de que era sobre, ver, era, permíteme, ajá, el que básicamente que decía que tú querías explorar la aplicación sin la necesidad de perderte o tener unas represalias por cometer errores. Entonces, ahí en ese patrón había ciertas pautas de Jakob Nielsen, perdón. Él comentaba de que este patrón
debería tener ya sea pautas como por ejemplo visibilidad del Estado y temas así. Entonces yo diría que están muy relacionados con los principios de Jacob Nielsen y las heurísticas de Nielsen, me parece que también son. Eso. Eran los principios de norma. Ya, listo. Gracias. Simplemente un poquito para acá para que se escuche tu pregunta. No hay conectable, no hay conectable. No desea. Bueno, como tú mencionaste, digamos, eh, podríamos hacer una correspondencia. Bueno, como tú mencionaste, podríamos hacer una correspondencia entre lo que vendrían siendo patrones de diseño, digamos, a nivel de la arquitectura del sistema y lo que tú descubriste que vendrían siendo patrones de diseño que involucran más la experiencia de usuario. Entonces mi pregunta es, dado que estos patrones involucran algo que los otros no, que vendría siendo el factor humano, ¿hasta qué punto, digamos, estos patrones y el modo en que interactúan pueden, digamos, causar un perjuicio? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación y las partes que considero que son importantes pueden abarcar varios de estos patrones, no puede haber un escenario en el que esto sea más perjudicial que beneficioso. Ok, o sea, tú básicamente me estás hablando que pueden ocurrir antipatrones a utilizar estos patrones, si no me equivoco. Por lo que hay un factor humano. Claro, aquí entra también el tema desde mi punto de parecer, lo que tú mencionas es verdad. Podemos nosotros tener información sesgada de que tales patrones deben ir sí o sí en el sistema, por nuestra experiencia que hemos interactuado con ciertos aplicativos. Yo creo que aquí sería un tema muy debatible. eh, Puede ser que eso mismo ocurre con los patrones de diseño en lo que son diseño de software por parte del back. Lo mismo siento que ocurre acá. Es decir, hay ciertos patrones que si nosotros no consideramos o si no especificamos bien los requisitos, no vamos a ver si es recomendable utilizarlo o si no lo es. Porque eso también está relacionado mucho con lo que requiere el usuario, el cliente. Ah, ya me fue donde Miguel para que no se vea. Parece que se va a ver raro así. Pues no pasa levantando. Bueno, uno de los conceptos importantes dentro del diseño de software es el trade-off. Entonces, puedes mencionarme de bueno, de la que tú veas pertinente, qué ganas y qué pierdes al utilizar ese patrón de diseño. Listo. Básicamente, lo que ganarías aquí es que estos patrones no son, básicamente no los diseñaron de la noche a la mañana. Estos patrones les llevan un proceso de estudio, de investigación por parte de, bueno, de los autores que realizaron el libro y también por temas psicológicos que tienen los usuarios o que han presentado ciertos problemas recurrentes que han tenido los usuarios y esos patrones intentan resolverlo. Entonces, digámosle aquí que lo que gana el usuario, o perdón, el, o lo que tú ganas al implementar estos patrones es que los usuarios se mantengan mejor, o sea, se sientan cómodos al utilizar tu sistema. Eso básicamente, ganan eso, ganan el que el usuario prefiera tu sistema antes que los de otras personas, porque como ya saben, lo que vende un software muchas veces es la interfaz que ofrece, más no lo que está por detrás. Obviamente eso repercute mucho en lo que se va utilizando día a día, digamos, si día a día hay bugs, entonces eso ya es un problema que es del back. Pero desde un inicio, lo que engancha al usuario, al cliente, es la manera visual. Yo eso lo veo desde mi punto de parecer. Entonces yo creo que eso ayuda, o lo que ganarías también aquí sería que tu sistema sea más comprado, o sea, lo compren antes que otros. Yo también tengo una duda. Eh, bueno, como bien mencionaste, estos patrones
yo igual no los había conocido hasta que tú los comentaste ahora, que yo igual, de igual forma que tú solo sabía los patrones que estaban orientados a la lógica de negocio, que nos enseñó en este caso Pamela, y me parece interesante conocer este tipo de patrones. Y mi pregunta era enfocada en que si estos patrones, al igual que los patrones que vimos que eran orientados a la lógica de negocio, son independientes de cualquier tecnología. Y si es que, bueno, si es que sí lo son, en este caso, como están orientados más a a la parte del usuario, a la experiencia del usuario, ¿estos se harían en qué etapa del desarrollo de estas interfaces? Yo que sé, en la maquetación, o una vez se está desarrollando el código del frontend. Claro, esto, como se utilizan también los patrones por parte del back, estos patrones se utilizan en la parte de diseño, ya sea en la parte de creación, crear los que son los bocetos, los mockups, los wireframes. Entonces, básicamente en esa etapa, tú ya vas implementando estos patrones en base a las necesidades que quieras em, solventar por parte del cliente. Entonces, de ahí, la otra pregunta que bueno, hacías en base a la tecnología, si esto se limita a una tecnología, pues no, esto es de manera visual, así que considero que no existe una tecnología a la cual se la pueda aplicar, sino es para todo tipo de tecnología. Listo. A ver, voy a decir mi comentario final. Bueno, chévere, Miguel, gracias por la presentación. Bueno, hay unos comentarios y es que, si bien es cierto lo que tú expones es un patrón de diseño, pero creo que sí enfoca un poquito más lo que dice Sebastián, que es un patrón de diseño de interfaz de usuario. Porque si nos quedamos a esta interfaz, vemos que es un patrón dirigido a interfaces y en software eso va más en arquitectura que en la parte del usuario o del front, por así decirlo, ¿no? Eh, la otra cosa es que aquí han aparecido esos términos que se llama UX y UI, ¿no? Y aquí quizás si estuviese Carlos Iñiguez me mataría por lo que voy a decir, pero realmente todo esto que tú has visto o nos has enseñado es, claro, es parte de implementar estas soluciones en la interfaz, ¿sí? Y la interfaz es el recurso que tiene el software para poder interactuar con el humano, ¿sí? Entonces, por eso, como que lo que abarca estas dos es el HCI, que es la interacción humano-computador. Y para mí el UX, perdón, sí, el UX es más como la investigación que se hace al usuario sobre el impacto de una interfaz sobre su usabilidad, ¿sí? Entonces, claro, si nosotros vamos a eso, también nosotros aplicamos muchas buenas prácticas en la escritura del código, ¿no? Y quizás eso también tiene un impacto en la mantenibilidad. Y eso entonces sería la experiencia del developer. ¿Sí se entiende? Entonces, quizás estos dos términos siempre son medios, como que no hay un límite, porque el uno es el producto como tal y el otro es la investigación sobre el impacto de ese producto, ¿no? Entonces, sí, creo que el término que engloba más esto es el HCI. Bueno, habría que ver qué opina el experto. Sí, ahora es interesante ver cómo esto sí se conecta con, por ejemplo, features, ¿no? Entonces, todas esas que mostraron, todos los botoncitos, a la final representan un feature del sistema. Y por lo tanto, es válido reducir ese impacto que un usuario puede tener al usar esos features. Sí, a veces nosotros como desarrolladores nos concentramos mucho en la funcionalidad, pero descuidamos cómo eso se sirve en el plato, ¿no? Para dárselo al cliente, ¿no? Emplatado. Exacto, entonces ese emplatado, o sea, yo te puedo servir todo y todo está mezclado o nos sirven una hamburguesa pero sin la fundita, entonces ¿cómo lo cojo? ¿Cómo como? ¿Sí? Entonces eso va a complicar y eso va a ser una barrera. Y obviamente en el desarrollo de software no es solamente codificar, sino es cómo se sirve eso, ¿no? Y ahí justamente una herramienta para mejorar esto es entender cómo funcionan estos patrones y entender cómo el usuario lo usa, ¿no? Entonces sí, me parece bastante chévere.
la exposición y todo, y yendo un poquito a lo que comentaron por acá sobre los antipatrones, yo tengo el caso de nuestro sistema, que nuestra interfaz es un programa que te lista una serie de órdenes, ¿no? De laboratorio. Entonces te las sirven así, te las muestran todas, y nosotros teníamos un montón de información ahí, ¿no? Entonces, en la empresa tuvimos una asesoría de impacto en la cual participaban personas de Google, ¿no? Entonces, comentaban, nos dejan ver cómo es tu programa y te damos ahí unos tips para mejorar. Entonces, claro, estos de Google llegaron y vieron la interfaz de nosotros y que se mueren, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces, nos dijeron los principios normales de diseño, ¿no? Que no hay que sobrecargar, que hay que hacerlo más estilizado, nos enseñaban su interfaz, nos daban recomendaciones. Entonces, ahí creo que entra un antipatrón. Y es que no todos estos principios se aplican en todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros empezamos a quitar cosas, ¿sí? Pero eso causó un efecto contrario en el usuario. Dijeron, no, ¿por qué me quitas? Pon, pon. Yo quiero solamente ver y vendo todo, necesito ya tomar una decisión. No necesito ver algo para entrar y ahí recién ver detalles y eso me da más clics. Y entonces tuvimos que volver, ¿sí? Entonces, claro, o sea, no es que los de Google se equivocan, lo que pasa es que las recomendaciones son recomendaciones y eso, ¿no? Entonces, quizás, por ejemplo, en los ejemplos que tú has puesto, en el primero, por ejemplo, estaba cómo es el editor de fotos, ¿no? Entonces, quizás esos son funciones sobre la foto, ¿ya? Pero en cambio, en el caso de nosotros, eran datos que tenían que verse todos. Entonces, ellos querían más datos. Y eso, claro, es contraproducente, no contraproducente, sino opuesto a lo que dicen, ¿no? No sobrecargar. Que sea Sí, sencillo. que sea sencillo, que sea minimalista, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo son estas recomendaciones, o cómo son estas prácticas, o cómo son estos principios. Y es lo que siempre he dicho, ¿no? Nunca tenemos que coger y dar todo por sentado y aplicar, aplicar siempre lo mismo. Tenemos que nosotros tener nuestro criterio para saber cuándo aplicar, cuándo no aplicar, y si lo aplicamos, cómo hacer este UX, o sea, esta investigación para saber el impacto y ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante y posiblemente si solo seguimos las cosas en forma mecánica sin análisis, ahí sí caemos en mal usar esto y se convertirá en un antipatrón. Es decir, una solución, una recomendación bien dada, que al aplicarla estamos generando más problemas, ¿sí? Entonces, te agradezco por la presentación. No sé si alguien más quiere hacer alguna última pregunta, ¿no? Chévere, entonces, gracias. Listo. Hasta luego, chicos. Chao, Miguel. Chao. Despídete, Miguel. Impactantes declaraciones. No le saben, no le muevo.